Bienvenidos una vez más a este espacio donde la pasión por las series corre por nuestras venas. Hoy, en particular, vamos a sumergirnos en un universo fascinante, el de las series que nos atrapan con una combinación explosiva de turcas, amistad, amor y, por supuesto, esa pizca de traición que nunca puede faltar. Sí, señoras y señores, esos ingredientes que hacen que una historia pase de buena a inolvidable. Prepárense porque vamos a recorrer dramas épicos, romances prohibidos, amistades inquebrantables y esas puñaladas traperas que nos dejan con la boca abierta. Si eres de los que disfruta con un buen drama, te apasionan los triángulos amorosos y te encanta cuando un personaje inesperado muestra su lado más oscuro, entonces este vídeo es para ti. No te vas a arrepentir, te lo prometo. Y hablando de promesas, antes de empezar, no se olviden de hacer clic en ese botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras recomendaciones seriéfilas. Ya saben que aquí siempre tenemos algo nuevo para ustedes. Ahora sí, con palomitas en mano y una buena taza de café o té, arranquemos este maratón de emociones. Bien, empecemos nuestro recorrido por esas series que nos han robado el corazón y nos han hecho vivir todo tipo de sensaciones. Vamos a comenzar con un clásico que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero que no podemos dejar de mencionar, Ethel. Esta serie es un verdadero maestro en el arte de la venganza, el amor y la traición. La historia sigue a Homer, un joven inocente que es traicionado por sus mejores amigos y su prometida. Dado por muerto, Homer regresa años después bajo una nueva identidad, Ethel, con el único propósito de hacer pagar a aquellos que le hicieron tanto daño. Es un relato lleno de intrigas, giros inesperados y personajes complejos que te mantendrán al borde del asiento. Además, tiene una banda sonora espectacular y unas actuaciones que te dejarán sin aliento. Y aunque la venganza es el motor de la trama, el amor sigue siendo un elemento muy presente, con dilemas morales que hacen que te preguntes qué harías tú en su lugar. La amistad, en su forma más tóxica y rota, también juega un papel fundamental en esta historia. Definitivamente, Ethel es una serie que hay que ver al menos una vez en la vida. No es solo entretenimiento, es una reflexión sobre la naturaleza humana y el poder de la redención. Continuemos con otra serie que nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, Kara Sedda. Aquí nos sumergimos en un romance imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nian, una chica de la alta sociedad. Sus caminos se cruzan y nace un amor que parece destinado a durar para siempre, pero las circunstancias de la vida, los prejuicios sociales y las maquinaciones de un antagonista implacable, hacen que su historia de amor se vea truncada. La serie nos muestra la lucha de Kemal por recuperar a Nian, mientras que ella se ve atrapada en un matrimonio sin amor. Es una historia de pasiones desenfrenadas, de sacrificios personales y de un amor que lo supera todo. Los personajes son tan profundos y reales que es imposible no encariñarse con ellos, incluso con los que tienen sus propios demonios. La química entre los protagonistas es palpable y la forma en que se desarrolla su relación te hará suspirar y llorar al mismo tiempo. Kara Sedda es una montaña rusa de emociones que te dejará pensando en el poder del amor verdadero y las barreras que puede superar. Además, la ambientación es preciosa, con escenarios que te transportarán a la vibrante Estambul. Si eres de los que disfrutan con una buena historia de amor, esta es una serie que no te puedes perder. Ahora bien, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una serie que nos muestra un lado más oscuro del poder y la ambición, Sila. Esta serie nos cuenta la historia de Sila, una joven que es vendida por su familia adoptiva a un hombre rico y poderoso de un pequeño pueblo en el este de Turquía. Sila, una chica moderna y con fuertes convicciones, se ve obligada a adaptarse a las costumbres tradicionales y opresivas de su nuevo hogar. Allí se encontrará con un mundo regido por leyes ancestrales y con la necesidad de luchar por su libertad y su independencia. La serie aborda temas como la opresión de la mujer, las diferencias culturales y el choque entre la tradición y la modernidad. Es un relato que te hará reflexionar sobre la importancia de la igualdad y el derecho a elegir el propio destino. Los personajes son muy complejos y llenos de matices, lo que te hará cuestionar sus decisiones y comprender sus motivaciones. Sila no solo es un drama apasionante, también es una crítica social a las desigualdades que todavía existen en muchas partes del mundo. Es una serie que te dejará pensando mucho después de ver el último episodio. Y, ojo, los paisajes de Mardin son simplemente espectaculares. Sigamos con nuestra lista y hablemos de Medcezir. Esta es una serie que nos transporta al mundo de los adolescentes, pero con un toque de drama que la hace irresistible.
La historia se centra en Yaman, un joven de un barrio marginal que se ve involucrado en un accidente y termina siendo adoptado por una familia adinerada. Yaman tendrá que adaptarse a su nueva vida, mientras lidia con los problemas típicos de la adolescencia, como el amor, la amistad y la búsqueda de su propia identidad. Medcezir es un remake de la famosa serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que le da un encanto especial. La serie explora las diferencias de clase social, los conflictos familiares y el despertar del amor. Es una historia que te hará reír, llorar y recordar tus propios años de adolescencia. Los personajes son muy carismáticos y la química entre los protagonistas es innegable. Además, la banda sonora es una maravilla y te acompañará en cada momento de la historia. Si eres fan de los dramas adolescentes con un toque de intriga, esta es una serie que te va a encantar. Y si eres de los que disfrutó con DOC, esta versión turca te sorprenderá gratamente. Ahora vamos con una serie que nos sumerge en un mundo de intrigas palaciegas y ambición desmedida, Mutesem YZYL o El Siglo Magnífico, como se conoce en algunos países. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico, un sultán poderoso y conquistador. La historia se centra en su vida, sus amores, sus batallas y las intrigas que se gestaban en el harén. Es un relato lleno de personajes fascinantes, como la legendaria Hurrem Sultán, una esclava que logró convertirse en la esposa favorita del sultán y una figura muy influyente en la política otomana. Mutesem YZYL es una serie épica que te transportará a otra época y te mostrará el lado más oscuro del poder. Los trajes, los decorados y la puesta en escena son espectaculares y te harán sentir como si estuvieras viviendo en el siglo XVI. La serie es una mezcla de drama, romance e intriga política que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Si te gusta la historia, los dramas de época y las historias de poder, esta es una serie que no te puedes perder. Además, es una excelente forma de aprender más sobre la historia del Imperio Otomano. Cambiemos un poco de género y hablemos ahora de una serie que combina el drama con un toque de comedia, Erkencikus, o Pájaro Soñador en algunos países. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y espontánea que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conocerá a Khan, un fotógrafo aventurero y carismático. Entre ellos surgirá un amor inesperado y lleno de obstáculos, pero también de mucha diversión y momentos entrañables. Erkencikus es una serie que te hará reír a carcajadas con las situaciones cómicas y los enredos de los personajes. También te hará suspirar con la historia de amor entre Sanem y Khan, que es simplemente adorable. La serie es una bocanada de aire fresco, con una trama ligera y entretenida que te hará desconectar de la rutina diaria. Los personajes son muy divertidos y la química entre los protagonistas es innegable. Además, los paisajes de Estambul son preciosos y te harán desear visitar la ciudad. Si buscas una serie que te haga reír y soñar al mismo tiempo, esta es una excelente opción. Es perfecta para ver en un fin de semana o cuando necesitas un poco de alegría en tu vida. Ahora vamos con una serie que nos muestra un amor prohibido que desafía las normas sociales, İstanbul Yücelin, o La novia de Estambul. Esta serie nos cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que se enamora de Faruk, un hombre adinerado y de una familia muy tradicional. Süreyya tendrá que enfrentarse a las costumbres arraigadas de su nueva familia, en especial a la hostilidad de su suegra, Esma Sultán, una mujer poderosa y controladora. İstanbul Yücelin es una historia sobre la lucha por el amor y la aceptación, y sobre cómo las diferencias sociales y culturales pueden poner a prueba las relaciones. La serie explora temas como la familia, la tradición y la búsqueda de la propia identidad. Los personajes son muy complejos y te harán sentir empatía por sus luchas y sus sueños. La química entre los protagonistas es palpable y la trama te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Además, la ambientación es preciosa, con escenarios que te transportarán a la vibrante Estambul y a la tranquilidad de la mansión Boran. Si eres de los que disfrutan con una buena historia de amor, pero también con un buen drama familiar, esta es una serie que no te puedes perder. No podemos dejar de mencionar una serie que nos ha conquistado con su frescura y su humor, Senkal Kapm, o Llamas a mi puerta. Esta serie nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto muy frío y distante. Lo que empieza como un contrato de conveniencia, termina convirtiéndose en una relación llena de amor, pero también de muchos malentendidos y situaciones cómicas. Senkal Kapm es una serie que te hará reír a carcajadas con el humor de sus personajes y las situaciones absurdas que viven.
También te hará suspirar con la historia de amor entre Eda y Serkan, que es simplemente irresistible. La serie es una mezcla perfecta de comedia romántica y drama, con personajes carismáticos y una trama muy entretenida. Los diálogos son ingeniosos y la química entre los protagonistas es innegable. Además, la serie tiene una estética muy cuidada y unos escenarios preciosos que te harán desear visitar Estambul. Si buscas una serie que te haga desconectar de la rutina y te dibuje una sonrisa en la cara, esta es una excelente opción. Es perfecta para ver en un maratón con amigos o pareja. Y para finalizar nuestro recorrido por estas series que nos han atrapado, quiero hablarles de Çukur, una serie que nos adentra en el peligroso mundo de las mafias de Estambul. La historia se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Çukur y se ve envuelta en conflictos con otras bandas rivales. La serie es un drama de acción trepidante que te mantendrá al borde del asiento con sus escenas de lucha, sus intrigas y sus giros inesperados. Çukur es una serie que te mostrará el lado más oscuro de la sociedad, pero también la importancia de la lealtad, la familia y el honor. Los personajes son muy complejos y te harán cuestionar sus motivaciones y sus decisiones. La trama es muy adictiva y te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Además, la banda sonora es una maravilla y te acompañará en cada momento de la historia. Si eres fan de las series de acción y los dramas con un toque de intriga, esta es una serie que te va a encantar. Es una verdadera joya del drama turco que no te puedes perder. Y bueno, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas que nos han cautivado con sus historias de amor, amistad, traición, por supuesto, mucho drama. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por esos mundos llenos de emociones. Hemos hablado de venganza, de amores imposibles, de intrigas palaciegas, de dramas familiares, de conflictos generacionales, de mafias y de muchas otras cosas más. Todas estas series nos han mostrado la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la familia, el poder del amor y la lucha por nuestros sueños. Hemos reído, hemos llorado, hemos suspirado y nos hemos quedado con el corazón en un puño en más de una ocasión. Y eso es lo que hace que las series sean tan especiales, ¿verdad? Esa capacidad que tienen para hacernos sentir, para transportarnos a otros mundos y para hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas. Así que, antes de despedirnos, me gustaría agradecerles a todos por acompañarme en este maratón de emociones. Espero que estas recomendaciones les sirvan de inspiración para descubrir nuevas historias y seguir disfrutando del maravilloso mundo de las series. Y ahora, me encantaría que me dejaran en los comentarios cuál de estas series es su favorita o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir conmigo y con la comunidad. Recuerden que este espacio es para que todos podamos compartir nuestra pasión por las series. Así que no se queden callados y déjenme saber qué piensan. Ahora sí, mis seriéfilos de corazón, llegó el momento de decir adiós. Pero no se preocupen, porque muy pronto volveremos con más recomendaciones y más aventuras seriéfilas. Antes de irme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal, que le den un buen me gusta a este vídeo y que lo compartan con todos sus amigos que aman las series tanto como nosotros. Así, esta comunidad seguirá creciendo y podremos seguir disfrutando juntos de este universo de emociones. Y recuerden, si la vida les da un drama, véanlo en serie. No se desanimen, que siempre habrá una buena historia para hacernos olvidar de los problemas y soñar un poquito. Así que, con esto me despido por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo y que la magia de las series los acompañe siempre. ¡Hasta la próxima!